en la unidad 13, ¿no? Hemos terminado de hacer el análisis patrimonial estático. El análisis patrimonial estático consiste básicamente en evaluar la situación de la empresa en términos de solidez de sus componentes clásicos, que son el activo, pasivo y capital. Este ejercicio se realiza para determinar si la empresa es sólida en términos básicamente de los problemas que tuviera la empresa en términos de composición del activo, que es la primera parte, y finalmente vimos si la empresa cuenta con riesgo financiero o no, y la determinación del equilibrio. O sea, son tres análisis que hemos hecho primero en forma individual el activo, hemos visto sus componentes, que clásicamente son el patrimonio, el activo fijo y el activo circulante. Aquí hemos visto la solidez de una empresa en términos de si tiene problemas o no, ¿no? Y acá también se puede determinar cómo es la empresa, qué tipo de naturaleza tiene la empresa, si es industrial, comercial o de servicio. El segundo análisis del pasivo se realiza fundamentalmente para determinar el riesgo financiero que tiene una empresa, para ver cómo está compuesta el pasivo circulante, las deudas de corto y largo plazo. Y finalmente se junta el activo versus pasivo para determinar el equilibrio o desequilibrio de la empresa. Ustedes saben bien, este desequilibrio se lo maneja en términos del capital de trabajo neto, que viene a ser la disponibilidad de recursos que tiene una empresa para cubrir sus exigencias más urgentes a corto plazo. Entonces, de acuerdo al resultado del capital de trabajo neto o la liquidez que tiene una empresa para cubrir sus exigencias a corto plazo, se puede determinar que la empresa está en desequilibrio positivo o negativo o en equilibrio. Cuando está en equilibrio, cuando el capital de trabajo neto es igual a cero, acuérdense que el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Una empresa está en desequilibrio positivo cuando la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante me da un número positivo, un valor, y negativo, obviamente, con la diferencia negativa. Esto hemos terminado de hacer la semana anterior. Ahora vamos a ver el análisis dinámico. El análisis patrimonial dinámico, que es la parte 2. Déjenme apuntar en la pizarra. Bien, la segunda parte tiene que ver con el análisis patrimonial dinámico. Este análisis, a diferencia del anterior, se realiza entre dos o más gestiones. Dos o más gestiones. Por lo tanto, se puede decir que este análisis es horizontal y vertical. El análisis patrimonial dinámico es un análisis horizontal a través del tiempo y vertical a través de los diferentes indicadores del activo, pasivo y capital. Bien, ¿cuál es el objetivo? Primero, el objetivo sigue siendo evaluar la solidez económica solidez económica y financiera de una empresa.
Entonces sigue siendo el mismo concepto, ¿no? Evaluar la solidez económica y financiera de una empresa. Entonces, solamente que cambie aquí que el análisis lo vamos a hacer en términos básicamente de la evolución de cada una de las cuentas de, este, de esta herramienta de análisis de la solidez de una empresa. Entonces, conceptualmente, este análisis consiste en determinar consiste básicamente en determinar la evolución, consiste en determinar la evolución de la estructura patrimonial, la evolución de la estructura patrimonial de una empresa para concluir si, para concluir si ganó o perdió su vida. Para concluir si la empresa ganó o perdió solidez. La evolución de la estructura patrimonial de una empresa. Cuando decimos evolución, nos referimos que obviamente es el análisis a través del tiempo, ¿no? Este análisis consiste en determinar la evolución de la estructura patrimonial de una empresa para concluir si ganó o perdió solidez a través del tiempo. A través del tiempo. Que vienen a ser dos o más cuestiones. También se puede decir que este análisis mide la eficiencia en la obtención, en la obtención de los recursos económicos y financieros la eficiencia en la obtención de los recursos económicos y financieros de las empresas. Un segundo elemento importante y mide también la eficacia de los la eficacia
de la asignación. La eficacia de la asignación de los recursos obtenidos. Estos dos elementos son importantes cuando decimos de que me mide la eficiencia, mide la eficacia. Dos términos que ya más o menos lo conocen, eficiencia y eficacia, ¿no? Mide la eficiencia en la obtención de los recursos económicos y financieros de las empresas. Mide la eficacia de la asignación de los recursos obtenidos. Y finalmente, el instrumento, la herramienta de análisis. 3, 4. El instrumento de análisis que se utiliza es el estado de fuentes y usos. El estado de fuentes y usos. Básicamente, esta es una herramienta, ¿no? Muy útil para poder medir, ¿no?, cómo la empresa ha utilizado los recursos en términos de eficiencia y eficacia, básicamente. Pues el instrumento de análisis que se utiliza es el estado de fuentes y usos, que podríamos indicar más, que indica la magnitud de los recursos obtenidos, la magnitud de los recursos obtenidos, la magnitud de los recursos obtenidos y cómo han sido invertidos, cómo han sido, cómo fueron utilizados y cómo fueron utilizados por la empresa. Y cómo fueron utilizados por la empresa. Bien. Entonces, estos son los elementos más importantes del análisis patrimonial dinámico. Como ven, estos términos que están rayados y marcados en esta casilla en rojo son los elementos clave para el análisis. Primero, que me permite determinar la evolución y la estructura patrimonial. Y esta herramienta me permite analizar la evolución de la estructura patrimonial a través del tiempo. Segundo, mide la eficiencia en la obtención de los recursos económicos y financieros de las empresas. Segundo, la eficacia de la asignación de los recursos obtenidos. Y finalmente, ¿con qué hago este análisis? Con el estado de fuentes y usos. Cuando hablamos de la eficiencia, ustedes se acuerdan, este término se utiliza mucho en organización y métodos que hemos visto.
¿Cuándo o cómo puedo obtener eficientemente recursos por una empresa? A ver, nosotros hemos estudiado el valor del dinero en el tiempo, ¿no? En la segunda unidad. El valor del dinero en el tiempo tiene que ver precisamente en identificar un sistema de financiamiento que puede obtener una empresa si es que requiere a través del análisis de herramientas que también existen para evaluar esa situación, que se llama el interés simple, el interés compuesto, etcétera. Entonces, obviamente, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que ver un financiamiento de recursos a la tasa de interés más baja y al mayor tiempo posible. A eso le llamamos eficiencia. Cuando una empresa obtiene recursos de manera eficiente, cuando consigue una tasa de interés, por decir simple, a una tasa de interés bajísima y a largo tiempo. Eso es ser eficiente, lo contrario es ser ineficiente. Conseguir una cantidad de dinero a tasas de interés onerosas o altas y finalmente a periodos de tiempo muy cortos. Y eficacia significa asignar esos recursos a los sectores o a las áreas que le van a generar valor a la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa industrial que fabrica computadoras, ¿a qué área creen ustedes que se debe asignar más los recursos para que la empresa pueda obtener mayor nivel de beneficio, utilidad, etcétera? ¿Qué área creen que debe recibir más una empresa que fabrica computadoras? Pregunto. Ya hemos visto en la primera parte, compañeros. ¿Qué área creen ustedes? Adelante. Junior. Los activos fijos. Sí, el activo fijo, pero el área de producción, pues, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hemos clasificado tres tipos de empresas: industrial, comercial y de servicio? Y hemos dicho de que en una empresa industrial se deben fortalecer los activos permanentes. ¿Se acuerdan, no? Los activos permanentes representan el activo fijo y otros activos. ¿Por qué los activos permanentes, chicos? Porque son a través de los cuales una empresa industrial que fabrica computadoras va a poder producir mayor volumen y por ende al tener mayor nivel de producción existe la posibilidad de obtener mayores ingresos y por ende mayores beneficios. En una empresa que desarrolla software, obviamente hay una distribución más o menos igualitaria, decíamos. No, si yo obtengo recursos va a ser para fortalecer primero, que posiblemente en igualdades, en condiciones iguales, la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano. Tomando en cuenta que una empresa que desarrolla software, el recurso humano es el que genera valor. Usted puede tener el mejor edificio y si tiene los ingenieros cucarros, la calidad del software va a ser baja. ¿De qué depende la calidad del software, chicos? Según ustedes, ¿de qué depende? ¿De qué podría depender la calidad de software que desarrolla una empresa? De la calidad de los programadores. Fundamentalmente va a depender de la calidad de los desarrolladores, pues, ¿no? Del recurso humano. Entonces, para poder desarrollar software de calidad, una empresa debe programar permanentemente cursos de capacitación, cursos de desarrollo, etcétera, porque ahí le genera valor. No le genera valor el edificio. ¿De qué sirve que tenga un tremendo edificio y, bueno, si no tiene buenos desarrolladores, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, para una empresa que desarrolla software, obviamente el recurso humano y el complemento del equipo son los que van a marcar diferencia de desarrollo de software. Por lo tanto, voy a fortalecer una parte para fortalecer las habilidades de los desarrolladores, la otra parte para los equipos, que es la dupla fundamental. Y obviamente otra parte podría ser para dar mejores condiciones, remuneración, etc. Y a una empresa que vende insumos informáticos, ¿no? Se busca recursos
para fundamentalmente fortalecer la parte de inventarios, porque se supone cuanto más inventarios tenga una empresa para poder vender, su actividad económica puede ser interesante, ¿no? Generar mayores ingresos y beneficios. Entonces, la eficiencia tiene que ver, ¿no?, en la obtención de los recursos, que sean estos a tasas de interés bajas, a periodos de tiempo de pago largos, preferentemente tasas de interés simple, y la asignación debe ser eficaz en el entendido de que debe asignarse a la área principal donde la empresa va a generar mayor riqueza, decíamos, ¿de acuerdo, no? Mayor riqueza, mayor producción, mayor posibilidades de ingresos y de beneficios. Ahora, para evaluar eso, se construye como herramienta el estado de fuente y uso, que es una matriz que vamos a hacer hoy, donde gran parte de la información se plasma en la misma y se va extrayendo para hacer el análisis. Entonces, el estado de fuente y usos se la base a los estados financieros, a los balances, que en este caso de una empresa, que tiene que ser dos. Y para construir el estado de fuente y usos, se requieren, en este caso del análisis dinámico, al menos dos balances de los cuales se extrae la información para poder, en este caso, construir el estado de fuente y uso. Y que tiene dos términos. Cuando decimos fuente y uso, vamos a ver precisamente eso. Veamos estos dos términos. Fuentes y usos. Fácil. Y estos dos términos son importantes tenerlos claros para poder construir la matriz del concepto de fuentes y usos, ¿no? Cuando hablamos de fuente estamos hablando de origen, de dónde salió. Para nosotros aquí en el sucesivo fuente es origen. Y usos, que son las aplicaciones aplicación simplemente. Entonces, estos dos términos nos van a permitir construir una buena matriz de evaluación, ¿no? El concepto de fuente está asociado al origen, de dónde salieron los recursos. Finalmente se aplicó, dónde se aplicó. De esta forma, habitualmente las fuentes de recursos los activos y los pasivos. Por ejemplo, cuando se tiene una disminución, voy a colocar una flecha para que se vea. Cuando yo tengo una disminución del activo, se va a convertir en una fuente. Cuando tenga un aumento del pasivo, también se puede convertir en una fuente. Es decir, yo puedo deshacerme de una parte de los activos para generar fuentes, recursos. De hecho, también puedo vender una parte de los activos para generar recursos, o finalmente puedo buscar apalancamiento financiero, puedo endeudarme, deuda se significa. Esa fuente, ¿de dónde puede conseguir, obviamente, los recursos una empresa, al margen de que podría yo internamente pedir una ampliación de aporte de los socios si una empresa fuera asociativa?
Pero desde el punto de vista del concepto mismo del estado de fuente y uso, fuente va a ser disminución de los activos o puede ser aumento de los pasivos. ¿Qué significa el primero? Disminución del activo. Una empresa puede deshacerse de algunos activos si tiene, por ejemplo, activado terreno en su balance. Yo puedo vender el terreno y conseguir recursos. Y eso implica disminuir mi activo. Y la otra opción es de que yo me endeude más, busque deuda, préstamo. Eso implica aumentar mi pasivo. Acuérdense que el pasivo son los compromisos que tiene una empresa con terceras personas. Uso. Para utilizar. Puedo utilizar para los activos o para disminuir los pasivos. En este caso también voy a colocar en qué puedo utilizar la plata obtenida en aumentar mis activos o comprar otros activos o en disminuir mi pasivo. Yo puedo utilizar para pagar mis deudas. Eso significa disminuir su pasivo. Aumentar los activos implica que voy a usar para comprar más activos. Ahora, no sé si esto se entiende, porque esto yo tengo que manejar para poder construir este estado de fuente y uso. ¿Está claro estos conceptos? Es mecánico, ¿no? De aquí en adelante, fuente nosotros lo vamos a considerar como una disminución del activo y un aumento del pasivo. Y uso lo vamos a considerar siempre un aumento del activo o una disminución del pasivo. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Bien. No hay preguntas. Está todo claro, entonces. Bien. Hechos estos supuestos, ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a utilizar estos dos conceptos que estamos definiendo acá con ustedes. Para ello vamos a ver, ustedes tienen, les he mandado al grupo de WhatsApp un práctico dedicar. ¿Cuándo sabremos las notas? Hay una pregunta y ya les dije, ¿no? El próximo martes, la próxima semana les voy a entregar su nota. A ver, les he enviado un práctico que dice práctico para clases unidad 3, parte 2. Dice la empresa Ingetel Informática SDL, dedicada a la fabricación de insumos informáticos, presenta los siguientes estados financieros correspondientes a dos gestiones. Con dicha información efectuar el análisis patrimonial dinámico de la empresa. ¿En qué consiste el análisis patrimonial dinámico, chicos? En básicamente, primero, construir la matriz. ¿Cuáles son los pasos? Voy a escribir aquí en la pizarra. Paso 1. Paso 1. Como primer paso, lo que se debe hacer es construir la matriz del estado de
Fuentes y usos. Paso 1. Paso 2. Análisis de la evolución de la estructura. Análisis de la evolución de la estructura de los activos. Paso 3. Análisis de la estructura de los pasivos. Paso 3, 4. Análisis del equilibrio finalmente, paso 5, análisis de la eficiencia y eficacia en la obtención y asignación de los recursos. Nos vamos a tener que hacer 5 pasos para poder hacer el análisis patrimonial dinámico. El primero de ellos es construir la matriz del estado de fuente y usos, que nos va a dar toda la información para hacer estos pasos siguientes, el 3, 4, 5. Sin embargo, en orden cronológico, una vez que yo haga el análisis, construir la matriz, puedo elaborar el análisis de la evolución de la estructura de los activos para ver, en este caso, si la empresa ha ganado o perdido solidez. Puedo hacer análisis de la estructura de los pasivos para ver cómo está el riesgo de la empresa, si ha aumentado o ha disminuido su riesgo o ha eliminado el riesgo. El análisis del equilibrio de la empresa me va a determinar si la empresa en cada uno de los periodos mantiene capital de trabajo neto positivo, negativo o está en equilibrio. Finalmente, voy a evaluar la eficiencia en la obtención de los recursos y la eficacia en la asignación de los mismos, utilizando la información de la matriz del estado de fuentes. Por lo tanto, su elaboración de esta matriz es importante porque me da amplia información para poder hacer los otros incisos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, está claro entonces, ¿no? Bien, vamos a hacer el ejercicio de acuerdo a lo que se les ha enviado. Les acabo de leer, donde tenemos 2 balances del año 2020 y del año 2021. Entonces vamos a construir primero el estado de fuente y uso. Paso 1.
Y para ello vamos a abrir una matriz. A ver, con las siguientes columnas. En la primera columna va a estar referida a cuentas. A las diferentes cuentas que vamos a manejar. La siguiente columna A va a los recursos del primer año, la participación relativa, recursos del año 2, participación relativa. Vamos a ver los aumentos, las disminuciones, los usos. Va a faltar los usos, la participación relativa, las fuentes y la participación relativa. Bueno, esa va a ser nuestra matriz. Vamos a colocar acá cuentas. Montos. El año 2019. Porcentaje. Montos para el año 2020. La participación relativa. Aumentos. Aumento de las cuentas que anotemos. Disminuciones. Vamos a utilizar el concepto de usos, porcentaje y fuentes. Y su participación relativa. A esto le vamos a llamar estado de fuente y uso. Muy bien. Vamos a ir anotando cómo se hace para el análisis financiero las cuentas a la inversa. Por ejemplo, acá vamos a anotar de manera inversa los activos. ¿Se acuerdan? Van de las cuentas menos líquidas. No hay otros activos, solamente empezamos con activo fijo. Voy a colocar abreviado. Luego tenemos stock, clientes, y la última es caja banco. Este es el activo fijo. Y las tres cuentas del pasivo del activo circulante, ¿no? Stock, clientes y caja y banco. Luego vienen los totales. Y en esta columna vamos a anotar los pasivos. También invertidos. Dinero, patrimonio, dos, deudas,
deudas de largo plazo y finalmente las deudas de corto plazo. Corto plazo. A ver si tenemos como cuenta, no hay utilidad, solamente hay patrimonio. Listo. Entonces aquí vamos a tener también los totales. Totales. Estas van a ser las cuentas, solamente que voy a resaltar aquí estos totales con rojo. Acá también. Bien. Pues vamos a ir vaciando esta información en orden cronológico. Por ejemplo, dice, la cuenta de activo fijo son 35.000. Activo fijo acá. 35.000. Los stock o inventarios 20.000. Los clientes 15.000. Caja y banco 5.000. En la cuenta de pasivos para el año 2020, perdón, este 2020 y 2021. El pasivo, el que tiene patrimonio 30.000. Deudas a largo plazo 35.000. Y las deudas de corto plazo que suman a 10.000. Obviamente estos totales son 75.000. Acá sumamos 15, suma a 75.000. Y acá también 6, 7 suma a 75.000. Luego llenamos para el año 2021 con los mismos valores. Tenemos activo fijo 65.000. Esto 15.000. Clientes 30.000. Clientes 30.000. Y caja y banco 10.000. Bien. El pasivo. El pasivo por el año 2021 nos muestra patrimonio 40.000. Deudas a largo plazo 50.000. Y deudas a corto plazo 30.000. Bien, ahora sacamos las participaciones relativas de cada una de estas cuentas que nos va a servir para hacer análisis de la evolución del patrimonio. Por ejemplo, vamos a sacar la participación relativa dividiendo cada uno de estos valores entre 75. Por ejemplo, 35 dividido entre 75, tenemos una participación de 47%
20 entre 75, 27, redondeando. 15 entre 75, 20%, y finalmente 5 entre 75, 0,6%. Entonces acá tenemos 7 más 7, 14, más 6, 20, va 2, 100%. De la misma manera acá, dividimos 30 entre 75, representa el 40%, 35 entre 75, 35 dividido entre 75, el 47%, redondeando, y 10 dividido entre 75, 13%. Sumamos acá 10, a 1, 9, 10, 5%. Seguimos. Para el año 2021, en total no hemos sacado, acá tenemos 0 a 1, son 8, más 4, 12, 5, 20. Acá también tenemos 0, 0, 0, 9 más 3, 12, 120.000. Sacamos las participaciones relativas de cada uno de sus componentes. 65 entre 120, 54, redondeando, 54. Estoy sacando, dividiendo cada uno de estos valores entre 120.000. 15 entre 120.000, 30 entre 120.000. 15 dividido entre 120 me da 12.5, voy a tomar como 12. 30 dividido entre 120, 25%. Finalmente 10 dividido entre 120 me da 8%. 8. Ahora tiene que sumar esto a 100. Acá tengo 8 más 5, son 13, 15, 19, me falta 1. Entonces podríamos redondear a ver 65 entre 120, me da 54 solamente aquí. 15 dividido entre 120, me da 12.5. 12.5 y 30 entre 120 es igual exacto 25. 10 entre 120 a este redondeamos a 13 porque tiene mayor valor que 8. Voy a cambiar de marcador, pero no se ven mis números. Este es un valor de 13. Ahora si sumamos, tenemos 13, 16, 20, efectivamente suma al 100%. Bien, hacemos el mismo ejercicio para los pasivos, 40 entre 120, sale 33, voy a anotar primero para redondear, 50 entre 120, 41, 66, y 30 dividido entre 120 igual a 25, este me da exacto 25. Este podría ser 47 redondeando y este solamente el 33. Obviamente 41.66 mayor que 0.66 mayor que 0.33.
Acá tenemos 10, 15. Nos falta un valor, a ver. 40 dividido entre 120. 33. 50 dividido entre 120. 41. Sería 42. Listo. Lo tenemos ahí. 5 más 5, 10, va 1. 7, 8 más 2, 10, 100. Tenemos la participación relativa de cada cuenta de cada año respecto al total de los activos y de los pasivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo marcha bien? Sigamos. Ahora vamos a llenar estas dos columnas de aumentos y disminuciones analizando y evaluando la participación en términos absolutos de cada cuenta. Fíjense, 35 y 65. Fíjense, el activo fijo aumentó de 35 a 65. ¿Cuánto fue el aumento neto de 35 a 65? 30.000. Anotamos en la columna de aumento. Nos fijamos la siguiente cuenta, stock de 20.000 a 15.000. ¿Qué pasó con los stocks? Disminuyó. ¿Cuánto? En 5.000. Disminuyó y acá anotamos 5.000. La tercera cuenta, 500. Fíjense ustedes, tenemos 15.000 el año 2020. El año 2021, 30.000. ¿Qué pasó? Aumentó. ¿Cuánto? En 15.000. La siguiente cuenta, caja banco, me da 5.000 para el año 2020 y para el año 2021 se incrementa a 10.000. Hubo un incremento de 5.000. Seguimos llenando para el siguiente año. Para el año 2020 y 2021 todos los pasivos. Acá tenemos un aumento de 30 a 40, un aumento de 10.000. La cuenta de deudas a largo plazo de 35 aumenta a 50. El aumento es de 15.000. Deudas de corto plazo de 10.000 a 30.000. En términos absolutos se incrementa en 20.000. Bien. Esas son las dos columnas correspondientes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero, se entiende todo. Muy bien. Ahora vamos a llenar estas dos columnas de usos y fuentes. Voy a anotar aquí para que se puedan, ya se acuerdan ustedes, ¿no? Cuándo es un uso y cuándo es una fuente. Acá se tiene un uso, voy a usar para poder disminuir, si ustedes quieren, disminución del pasivo.
o para aumentar el activo. Fuente va a ser en este caso un aumento del pasivo o una disminución del activo. Esto es lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Los usos se pueden obtener, o se van a utilizar o se van a aplicar para disminuir mis cuentas por pagar o para aumentar mi activo. ¿De dónde va a salir la plata? Puede salir de un aumento del pasivo, me preste más plata, o vendiendo algo de mi activo, eso implica una disminución. Ahora vamos a analizar esta cuenta, esta fila de acá. Acá me está diciendo, este es activo y ha aumentado. Ubico, dice, aumento del activo. Dice, estas cuentas son activos, todas estas cuentas son activos. Y acá me dice, cuando hay un aumento del activo, es un uso. Porque la otra me dice, cuando hablo de los activos, si disminuye el activo es una fuente. Solamente ha habido una disminución que ha sido en stock. Pues acá vamos a colocar los valores que están, vamos a repetir estos valores. Uso 30.000. Disminución del activo, fuente 5.000. Y estos dos son activos y que están aumentando, van a hacer uso 15.000 y 5.000. Ya no hay valores. Ahora me fijo estas cuentas. Acá son pasivos y todos son aumentos. Ustedes se fijan, aquí dice pasivo disminución. Como aquí son aumentos todos, van a ser fuente todos, aumento del pasivo. Estos son pasivos. Por lo tanto, voy a trasladar estas cuentas acá. 15.000, perdón, 10.000, 15.000 y 20.000. Ahora, debo sumar porque tienen que cuadrar. Si sumamos esta columna de uso, tenemos 30 más 15, 45 más 5, 50. Y debe necesariamente cuadrar en esta columna. 5.000, 15.000, 30 más 20, 50. Esas dos columnas, chicos, deben ser siempre iguales. Y si no, no igualan, no cuadran, tienen que volver a revisar a esta parte. Cuando el ejercicio está bien, esto debe ser igual, estas dos columnas. ¿Alguna pregunta? Bien. Continuamos llenando estas dos columnas más de la participación relativa. De 30 dividido entre 50. La participación relativa es 60. Esto va a ser igual a la mitad, 30. Hasta ahí tengo 90 y obviamente 5 va a ser igual a 10. Esto también suma, en este caso,
al 100%. Luego tenemos el 5 es igual a 10. 10 va a ser igual a 20. 15 que es igual a 30. Y 20 que va a ser igual a 40, ¿no? 40. Esto también va a sumar al 100%. Ya de aquí, inclusive podríamos hacer directamente el análisis escribiendo sin necesidad de hacer ningún otro tipo de análisis de figuras o de gráficos. Acá yo tengo toda la información para responder a los otros incisos que quedan. Por ejemplo, yo puedo decir a priori, puedo ver si la empresa ha sido eficiente o ha sido eficaz. Fíjense, estas son las fuentes y estas son los usos e inversiones, ¿no? ¿De dónde salieron la plata para fortalecer el activo fijo? Generalmente ha salido de, si ustedes se fijan en esta fila, son las deudas de corto plazo. El 40% de las fuentes que ha utilizado la empresa para invertir en activo fijo han salido de las cuentas a corto plazo. Eso implica un alto riesgo. Que yo financie mi activo fijo con deudas de corto plazo es altamente riesgoso. Debería ser con deudas de largo plazo, que solamente es 30. La otra, es decir, no ha sido eficiente aquí la empresa en la obtención de recursos. Las fuentes son el origen, de dónde se obtuvo. ¿Por qué? Porque gran parte de la deuda está financiada con deudas de corto plazo. ¿Ha sido eficaz? La eficacia se mide cómo asigné. Tengo que asignar a la cuenta que genera mayor movimiento, mayor riqueza, mayor producción o ventas en una empresa. Fíjense dónde ha invertido la mayor parte de la plata. En activo fijo. Es decir, la empresa ha sido eficiente en el uso, en la asignación, pero ha sido ineficiente en la obtención. Y así podemos ir analizando de manera sencilla y fácil, sin necesidad de ser un gran experto en finanzas. Bueno, voy a sacar esta foto para enviarles y hacer el análisis luego. Y les envié esta matriz para que lo puedan ver con más detalle ustedes. Ahora no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, no hay preguntas. Entonces, vamos a la segunda parte. Voy a borrar toda esta matriz para ya hacer el análisis propiamente dicho.
Vamos a ver la evolución del activo. Paso 2. Análisis de la evolución de los activos. En realidad yo podría hacer el análisis directamente, pero vamos a hacer paso por paso, utilizando estos gráficos que ya hemos visto. En este caso es el activo 2020, activo 2021. ¿Cuál ha sido la evolución? Para verlo de manera objetiva. Para ello vamos a utilizar los resultados de la imagen que les he mandado. Por ejemplo, vemos de que la participación relativa es de 54%, 54% de básicamente del activo para el año 45. Menos de la mitad. Activo fijo tiene 47%. Y los otros tres componentes, 27, 26. Acá tenemos stock, clientes, caja y banco. Stock 27, 20, y finalmente 6. Bueno, 14 más 6, 20, que hace el 100%. Para el siguiente año tenemos los activos 54, a lo más de la mitad. Activo fijo, 54%. Luego viene stock 13, 25 y 8. Stock 13%. Clientes 25% y finalmente caja y banco llega igual a 8%. También suma el 5. Aquí es importante tener los activos permanentes. Si ustedes se acuerdan, como no hay otros activos, esto representa el activo permanente y esto representa el activo circular, para fines simplemente de análisis. ¿Qué podemos lecturar aquí? Se lecturan dos cosas. Primero, la participación relativa del comportamiento de la evolución, y luego la participación en términos de valores absolutos, quiero decir, de los montos. Fíjense, por ejemplo, el activo fijo era 35.000 el año 2020 y para el año 2021 se incrementa a 65.000. Entonces hay un incremento tanto en términos relativos como en términos absolutos. Cuando digo en términos relativos me refiero a porcentajes. Y cuando digo en términos absolutos me refiero a los montos que están aquí en el ejercicio, que son incremento de 35 a 65.000. Bien, entonces
¿Cómo vamos a escribir? Déjenme ver un marcador. Podemos escribir analizando esto, que el activo fijo, a ver, de acuerdo a los datos de las matrices, se observa que el activo fijo se incrementa, el activo fijo se incrementa de 47% para el año 2020 a 54% para el año 2021. Aquí, este incremento, ¿a qué se debe? ¿Cuál sería, si yo quisiera plantear, chicos, una hipótesis, debido a qué se va a incrementar el activo fijo? Para ellos, para poder hacer este análisis, se necesita mucha lógica deductiva, ¿no? Pensando siempre de que cómo se puede aumentar el activo fijo, a través de qué se puede aumentar el activo fijo. Acá estoy diciendo, de acuerdo a los datos de las matrices, se observa que el activo fijo se incrementa de 47% para el año 2020 a 54% para el año 2021. ¿A qué se debe este incremento? ¿Cuál sería una hipótesis que podríamos plantear? Entonces, la hipótesis más o menos es algo deductivo que yo tendría que hacer, ¿no? A ver, ya sabemos que el activo fijo representa maquinaria, equipos, herramientas, eso ya sabemos. Yo tengo que saber cuáles son los componentes de este activo fijo para poder deducir de manera lógica a qué posiblemente se deba. Entonces, por ello voy a escribir aquí, esto posiblemente se debe, a la compra de nuevos activos para fortalecer la producción de la empresa. Para fortalecer la producción de la empresa e incrementar los ingresos y por ende los beneficios. Listo. Ahora, yo quiero que alguien pregunte si se entiende lo que estoy deduciendo.
Pero si no preguntan nada, yo voy a pensar que están entendiendo, pues, ¿no? ¿De dónde yo estoy sacando esto que digo? Esto posiblemente se deba a la compra de nuevos activos para fortalecer la producción de la empresa. E incrementar, dice, los ingresos y por ende los beneficios. ¿De dónde estoy deduciendo, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes? El aumento del activo fijo. Correcto, es todo deductivo el análisis. Y cuando yo estoy haciendo eso, me estoy planteando una hipótesis que puede ser verdad o no. Es el concepto de hipótesis. Entonces, el análisis de todos estos elementos es lógico, deductivo, en función del impacto que está provocando aquí. Se supone que esta es una empresa industrial, ¿no? La participación del activo fijo mayor al 50% es una empresa industrial. Y si su activo fijo ha mejorado el año 2021 porque se ha fortalecido más las inversiones en activos fijos, implica de que han comprado activo fijo y puedo deducir de que podría ser maquinaria, equipos, y por eso estoy haciendo esta hipótesis. Esto posiblemente se deba a la compra de nuevos activos para fortalecer la producción de la empresa e incrementar los ingresos y por ende los beneficios. Eso es puro deducción y es obviamente lo que tienen que hacer ustedes, tomando en cuenta básicamente que el activo fijo representa para una empresa industrial, las cuentas más importantes son maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, etc. ¿Alguna pregunta? Bien, hemos escrito solamente esto. ¿Qué viene después del análisis del stock inventario? Voy a borrar porque, a ver, muy abajo, no voy a poder escribir. ¿Qué sigue el análisis? En este caso, sigue esta cuenta. Estas dos voy a empezar a escribir. ¿Qué son los stocks? Los stocks no son más que los inventarios. Entonces podemos decirle que los stocks o inventarios muestran una disminución, muestran una disminución significativa, una disminución significativa en términos relativos. En términos relativos. En términos relativos, déjenme buscar un marcador. En términos relativos del 27% al 13% para el año 2021. Una primera conclusión. Ahora, aquí viene la segunda parte. Otra vez voy a plantear una hipótesis. Desde la lógica, ¿a qué se debería esta disminución? ¿A qué creen que se deba una disminución de los inventarios? Que se vendió más. Correcto, muy bien. Esto posiblemente se deba, esto posiblemente se debe a un
mejor manejo de los inventarios a través del incremento de las ventas. Aquí yo me estoy inventando, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Ustedes pueden formular una hipótesis, pero debe ser coherente. Y yo no espero que escriban lo mismo, pero que deduzcan. Esto no hay que deducir porque está aquí escrito de lo que ha pasado, la primera parte. Sin embargo, la segunda requiere esa habilidad de deducción. ¿En qué he puesto yo? Esto posiblemente se debe a un incremento de a un mejor manejo de los inventarios a través del incremento de las ventas. Es lógico. Si aquí tenía 27, acá tengo 13, he vendido, pues he bajado los inventarios. Ahora, eso puedo corroborar, ¿no? Viendo los números en términos absolutos. Si ustedes se ven en términos absolutos, los valores de los inventarios dice de 20,000 a 15,000. Los stocks bajaron de 15,000, los de 20,000 a 15,000. Entonces podemos colocar inclusive, a ver otro que escriba mejor. Esta hipótesis se puede verificar por los montos en términos absolutos, por los montos en términos absolutos que disminuyen de 20,000 a 15,000 para el año 2021. Ya mi hipótesis la estoy comprobando, lo que ya había supuesto, analizando los datos solamente, evidentemente eran 20,000, ahora bajan a 15,000 bolivianos para el año 2021. Muy bien. En eso consiste el análisis, chicos. Vamos a quedar aquí, vamos a completar la próxima clase estos dos indicadores. Activen su cámara para hacer la asistencia. Los que no tienen cámara, por favor, activen en el chat de que están sin cámara. Luis Alberto Mancilla está con cámara. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Entonces continuamos en la próxima clase. Que le vaya bien. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Nos vemos.